Hoy hablaremos de una metodología de inversión muy popular entre muchos inversionistas intermedios y experimentados, inclusive llamada Dollar Cost Averaging, o por sus siglas en inglés DCA. Esta estrategia puede servirle a quien nunca ha invertido en bolsa, en ETFs o en estrategias que son variables, o para quien ya lo hizo pero no le ha funcionado del todo. También para aquel que no es un experto en la selección de acciones y activos individuales y quiere tener acceso a inversiones más sofisticadas pero no correr tantos riesgos. Y hay muchos estudios profesionales y académicos que lo mencionan. Esta metodología DCA, como aquí lo vemos, puede funcionar incluso con buena eficiencia en mercados bajistas, mercados como el que estamos experimentando en los últimos meses, y también para aquellos inversionistas que buscan tener un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Asimismo, otros investigadores de la Universidad de Taiwán encontraron que esta metodología puede ayudar a evitar ciertos problemas de inversión por factores emocionales, ya que los seres humanos podemos tomar decisiones precipitadas cuando estamos hablando de inversión. Esta es una metodología que yo en lo personal uso para ciertas estrategias de inversión que tengo, en particular para la adquisición de ETFs que tengo para visión de largo plazo, que me planeo quedar con ellos periodos de 10, 15, 20 años o más, inclusive para mi retiro. Y aceptémoslo, como lo dice el estudio, hay muchas emociones de por medio. ¿Es buen momento para entrar a la bolsa ahora o me espero? O si va en un mercado bajista, debería de esperar a que llegue a un punto más bajo para comenzar a comprar. O cuando está en un mercado alcista, debería de comprar ahora o ya está muy caro. Y por cierto, si es la primera vez que ves el canal, te invito a suscribirte porque todas las semanas hablamos de finanzas e inversiones para todos, para quien va comenzando paso a paso. Y son preguntas necesarias y muy válidas. Por eso quiero enseñarte esta metodología paso a paso, sobre todo si tú estás comenzando y no eres un experto en el análisis y momento específico en el que debes de entrar para comprar una acción, un ETF, una fibra, y sirve para muchas estrategias. Con este ejemplo va a quedar muy claro. Aquí estamos viendo un gráfico de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos y como te puedes dar cuenta hay periodos bajistas como el caso del 2000 o el 2008, hay algunos años más laterales, algunas épocas de importante crecimiento, caídas fuertes como la que se vivió en 2020 y recuperaciones también importantes como la del 2021. Y pasa algo muy común en los noticieros, en los medios de comunicación en general. Cuando hay época bajista se inunda de titulares, se desploma la bolsa, importante caída, se pierden grandes cantidades de capital. Y cuando hay mercado alcista pasa lo mismo pero con noticias positivas, un importante crecimiento, la bolsa ha superado este año el 20%. Y por esa razón muchas veces el inversionista que va comenzando empieza a ver los titulares de las noticias donde hay un importante ímpetu, un auge cuando van al alza y entra probablemente en un momento tardío y luego cuando hay una corrección se asusta y se sale. Y eso sucede precisamente por no tener una estrategia de en qué momento comprar, en qué momento vender. Hay técnicas avanzadas que comentaremos en otros videos para ello, pero esta es una que yo creo que alguien que sea principiante, que vaya comenzando, se puede adaptar bastante bien. Ahora veamos algunos ejemplos concretos con empresas conocidas. Apple en 10 años lleva un rendimiento acumulado del 633% y en el último año de 15.01%. Otro ejemplo, Amazon, acumulado a 10 años de 1049% y en un año menos 654%. Para el caso de estas dos marcas tuvieron una década muy buena. Han logrado posicionarse en la mente del consumidor, expandir sus operaciones, tener un importante crecimiento en ventas, diversificación de productos, etc. Pero bueno, este es un caso muy particular, empresas que despegaron. Y por lo mismo se usan mucho como referencia, como ejemplo, tanto en algunas noticias, algunos medios de comunicación, las mismas instituciones financieras. Si hubieras invertido hace 10 años en Amazon, hubieras tenido más del 1000% de rendimiento. Claro, hoy la empresa es muy distinta a la que era hace 10 años. Luego tenemos empresas que de por sí ya estaban posicionadas en la mente del consumidor, ya eran líderes de ciertas industrias. El caso, por ejemplo, de Coca-Cola. Aquí probablemente no se espere un crecimiento tan importante como lo vimos en otras empresas porque ya de por sí son empresas muy grandes, aunque luego pueden dar alguna sorpresa. En los últimos 10 años más 68.9% y en el último año más 13.46%. Otro ejemplo, el caso de McDonald's, el acumulado a 10 años más 200% y en el último año más 11.08%. Y aquí nos da una lección adicional.
En la misma bolsa de valores existen empresas que pueden tener a largo plazo un potencial de crecimiento muy importante y también hay otras que ya son más estables, un poco más predecibles en sus flujos, en sus utilidades y hay diferentes estrategias. Otro ejemplo interesante de estudio sería el caso de Netflix. El acumulado a 10 años hablamos del 2.567%, pero en el último año ha tenido una caída que es la que está muy presente en los medios del menos 53.7%. Imagínate un inversionista que le dio seguimiento solamente en los últimos meses, compró con una fuerte suma de dinero en este momento, pues en este momento su portafolio está en menos 53.7%. Entonces vamos a hablar de esta metodología llamada DCA. ¿Cómo podemos aplicar en la práctica esto que estamos viendo en las gráficas, ese rendimiento a largo plazo? Entonces, ¿en qué momento se debió de haber adquirido? Bueno, vamos a verlo. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Esta estrategia se centra principalmente en 5 puntos. El número 1 es no meter todo el dinero en una sola exhibición. Vamos a suponer que recibes un dinero, cualquier cantidad, cada quien dentro de sus finanzas personales. Si alguien recibe, vamos a decir, 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos puede estar tentado el día de mañana ingresarlos a alguna inversión que sea variable. Bueno, bajo esta metodología tendríamos que hacerlo de forma periódica. El segundo punto es que debes definir con qué periodicidad vas a hacer estas aportaciones. Algunos inversionistas dicen yo cada quincena, otros cada mes, podría ser cada bimestre, incluso lo podrías espaciar un poco más, cada semestre, cada año. Yo creo que una forma muy práctica sería de forma mensual, pero se podría espaciar un poco más. El tercer punto es hacer un esfuerzo porque en estas aportaciones sean de una cantidad igual o muy similar. Si te has propuesto invertir cada mes 2,000 pesos, bueno, cumplir con los 2,000 pesos. En ocasiones se podrá un poco más, en ocasiones un poco menos. Se podría llegar a fallar en alguna ocasión, puede ser normal, pero tratar de ser constante tanto en tiempo como en cantidad. Y el cuarto punto, que te voy a poner unos ejemplos más adelante, es continuar con esta periodicidad incluso en mercados laterales o bajistas. Bien lo veíamos en los estudios académicos del principio, que funciona bien cuando hay un mercado bajista donde vamos aprovechando para comprar barato. Y el quinto punto y de los más importantes es ser fiel a esta estrategia, pero siempre y cuando le veas potencial a futuro a la estrategia que estás comprando. No vaya a ser que estés invirtiendo en un sector, en una empresa que está muy emproblemada, que ya no le ves futuro, que tiene muchísimas deudas y por eso está cayendo y entonces estás promediando en algo que no tiene potencial de recuperación a tu juicio. Entonces es muy normal que en la bolsa haya esta volatilidad, hay ciclos económicos, hay periodos, pero uno podría ir comprando siempre y cuando a futuro vea una recuperación en el mediano o largo plazo, puede ser un periodo de varios años. Ahora, claro está, esta estrategia no es para todos y para todo momento. Podría convenir inclusive meter el dinero en una sola exhibición o ser más estratégico en el momento de entrada cuando tienes un fuerte análisis de que la empresa está subvaluada y tiene potencial futuro, cuando está iniciando un periodo que consideras alcista, cuando tienes un perfil de mayor riesgo y buscas también mayor rendimiento y tienes conocimiento a nivel avanzado. Y aun cuando tengas un conocimiento avanzado en cierto tipo de activos, también se vale promediar. Por ejemplo, yo esto hago mucho con mi estrategia de retiro. Voy promediando todos los meses con una visión de muchísimos años, voy comprando en momentos laterales, en momentos bajistas y voy aprovechando esta circunstancia con el DCA. Que por cierto, si tú quieres seguir una estrategia similar a la mía, ahí en los comentarios te dejo para que puedas agendar una consultoría gratuita para estrategias de retiro usando esta metodología de DCA. Veamos un ejemplo concreto. Una persona decide comprar 20 títulos, ya sea de acciones, de ETFs, de algún instrumento variable. Y entonces lo va comprando a diferentes precios, en algún momento 105, 110, 120, luego baja 110 y así sucesivamente. Y sí, en este periodo relativamente corto de tiempo de 6 meses, efectivamente compró en 120, pero también lo compró en 100. Fue promediando. En este ejemplo, por simplicidad, estoy asumiendo que compra siempre 20 acciones y puedes decir, oye, pero la cantidad se elevó en este caso a 2,400 cuando a lo mejor el presupuesto era de 2,100. Bueno, también puedes ir reduciendo la posición de títulos que vas comprando para equilibrarlo. ¿Y esto a qué resultado nos lleva? Pues aquí lo ves en pantalla. Cuando termine este periodo ya tendrá 120 acciones acumuladas y con un precio promedio de entrada de 108 pesos. Esta metodología le sirve a quien no tiene tanto
tanto tiempo para estar revisando en todo momento los mercados o incluso para tratar de adquirirlo en el momento más bajo, que eso es algo bastante complicado en la práctica. Aquí te dejo otro ejemplo en un mercado alcista. Esta persona durante estos meses estuvo adquiriendo diferentes acciones, aunque en un momento no fue la misma cantidad, y aquí el precio iba subiendo. Empezó en 97 y terminó en 132. Bueno, con esta metodología tendrá un promedio de costo de entrada de 116. Pero lo verdaderamente interesante viene en los momentos a la baja. La economía tiene momentos de crecimiento, pero también momentos complicados. Por ejemplo, aquí estamos viendo en ciertos momentos de recesión cuántos meses en promedio tarda en recuperarse el tema del desempleo. Podemos ver que en muchas crisis es un tema que tarda 2 años, 3 años, en casos extremos ha tardado más de 5 años. Con esto lo que te quiero decir es que cuando hay una época complicada, una posible recesión, el tiempo de recuperación de la economía, de las mismas empresas en las que muchas veces se invierte, no es de la noche a la mañana, puede tardar varios meses en recuperarse. ¿Y esto cómo aplica en la bolsa de valores? A través de ETFs, a través de una estrategia de retiro, a través de acciones individuales, pero con la metodología DCA, ahí cambia todo el panorama. Este es un ejemplo de una persona que no aplicó el DCA, invirtió todo el dinero que tenía para comprarse una casa en la bolsa de valores, pero justo antes de la crisis del 2008-2009. Vamos a llamarle a esta persona, para el fines del ejemplo, el Pedro sin casa. Metió aquí todo su dinero. ¿Y qué pasó? Una crisis financiera muy fuerte en el año 2009 que tardó en recuperarse bastante tiempo. Si te das cuenta, para llegar al nivel previo de la caída en el que él invirtió, hablamos de cerca de 4 años. A ver, si estás por comprarte una casa y ya vas a dar el engancho, vas a dar el pago, probablemente la bolsa no era el instrumento adecuado. Para eso buscar una estrategia de corto plazo, los CETES, un fondo de deuda, alguna SOFIP o alguna estrategia de renta fija. Pero ahora mira el mismo escenario, la misma crisis, y vamos a suponer que empezaron a invertir en el mismo momento, pero en este caso le voy a llamar a esta persona Juan Promediador, porque va promediando, no metió todo el dinero que tenía en una sola exhibición, incluso en este mercado bajista fue promediando. ¿Qué pasa ahí? Su costo de entrada entonces, pues justo es un promedio y no va a ser el mismo del nivel previo a la crisis, sino va a ser un nivel mucho más abajo. En este escenario, el tiempo de recuperación fue de 1.5 años, dado que cambió la metodología, y después cuando se recuperó, pues ya disfrutó de la plusvalía de la apreciación, que si la vende lo hubiera convertido en una ganancia unos años más tarde. Como te das cuenta, hay muchas horas de trabajo aquí. Ayúdame por favor con una manita arriba o con algún comentario, porque esto me ayuda a llegar a muchas personas a mejorar sus finanzas. Llévate esto en mente, es algo muy curioso de cómo funcionan los mercados financieros. Cuando empieza una crisis financiera es un proceso pues que tarda varios meses y que se va deteriorando la economía porque hay alta inflación, empieza el desempleo y es un proceso lento tanto en la recuperación como también en el proceso de caída. Cuando hablamos de mercados financieros, los movimientos suelen ser más rápidos. Tan pronto los inversionistas y los mercados saben que viene una crisis y entonces cae con más fuerza la bolsa y muchos instrumentos. Cuando se ve una recuperación a lo lejos, aunque la economía todavía no esté recuperada, también suele haber brincos importantes. En esta información que publicaron en la CNBC con información de Bank of America y de Bloomberg. Aquí tenemos algunas de las crisis más fuertes que han sucedido en los últimos años, junto con su fecha y la caída que tuvieron los primeros 16 días de cuando empezó la crisis. Como te das cuenta, los mercados reaccionan de forma rápida con caídas importantes. Y aquí es donde viene uno de los errores comunes, muy frecuentes entre los inversionistas que van comenzando. Vamos a ver otro ejemplo de la misma crisis, en este caso el de Tito Temeroso, una persona que fue invirtiendo durante unos años previos a la llegada de una crisis, llega al momento de la caída repentina los primeros días y dejó de invertir en este mercado aunque le guste y le ve potencial a largo plazo. ¿Qué va a suceder? Su costo promedio fue más elevado por no comprar en el mercado bajista en este caso y bueno, pudo haber aprovechado lo que vimos anteriormente del mismo activo promediarlo a la baja. Insisto, si eres experto, probablemente sí tomes decisiones de hacer ciertas pausas, entradas estratégicas, buscar un momento de caída y otras técnicas avanzadas. Esto está dirigido para quien va empezando, un nivel intermedio, no tiene el tiempo intensivo y todo lo que comentamos al principio. Para concluir, fíjate este reporte de Darren Wealth Management. Aquí tenemos también diferentes recesiones y la evolución después de 6 meses y después de 2 años de que comenzó la crisis. 6 meses después, muchos de estos mercados continuaban en rojo o en amarillo con un desempeño bastante bajo. Pero 2 años, la mayoría de mercados ya se había recuperado. En síntesis, cuando entras a mercados variables,
estables, debes de estar consciente que existe la volatilidad, pudiendo existir periodos muy buenos al alza, incluso varios años positivos muy interesantes, pero también puede llegar alguna crisis financiera como el caso del 2000, del 2008, del 2022, donde hay volatilidad. En el largo plazo suele dar buenos resultados, pero debes de tener una metodología para poder tolerar y aguantar la volatilidad. Y esta fue la metodología de DCA. ¿Qué opinas? ¿Te parece interesante? ¿Tú la vas a aplicar? Y como te decía, si alguien quiere aplicar esta metodología de DCA, pero enfocada a su retiro, con todo gusto los espero en las consultorías. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.